Dos, Dame. tres, ya, estamos grabando. Grabando. Hola, Dale. nuestro grupo es el grupo al que le tocó globalización de la información. Vamos a empezar con los términos de globalización, globalismo y globalidad. Increíble. Empecemos. ¿Qué es la globalización? Te estarás preguntando, Robert. Y yo te estaré respondiendo. ¿Qué es la globalización? Es un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento y se da principalmente en el siglo XX con la llegada de, en nuestro caso, de la globalización de la información, con la llegada del Internet y el acceso libre a la información. Ahora, ¿qué es globalismo? Te estarás preguntando, Robert, y yo te responderé. Es un movimiento internacional que toma como varios sentidos dependiendo de la persona. Como por ejemplo para la derecha internacional, el globalismo es una amenaza porque atenta contra la seguridad nacional. Por ejemplo, para los sindicatos, los grupos obreros, es como su manera de, como obreros del mundo unidos, así como quitar las fronteras y todos los obreros juntos. Y la globalidad es como donde ya es como el último estadio del globalismo, que es como cuando ya no existen las fronteras, la información es para todos. O sea, como que ya no existen las fronteras, las diferencias nacionales no son tan marcadas como por ejemplo hoy en día, donde se puede hablar de que la estratificación de las clases separa más a las personas que las nacionalidades. Pero sigamos. Estos son nuestros dos autores. Caballeros. Bueno, el primer autor que nosotros vamos a presentar es Arie Kakowicz, que él es el que presenta el globalismo como un sistema de dependencia entre países que trascienden la autoridad y el control exclusivo de los estados. Aquí el globalismo es una forma abreviada del conjunto de cambios relacionados como económicos, ideológicos, tecnológicos y culturales. También este autor habla del vínculo entre las naciones internacionales y de la teoría de la globalización, como depende también de nuevos campos empíricos de la política mundial, principalmente en los diferentes mecanismos en la gobernanza global y la gobernanza regional. Bueno, el otro es Anthony Giddens. Entonces, él habla de ciertos riesgos que podría generar la globalización. Entonces, digamos, habla de la desaparición de las culturas indígenas, el incremento de la desigualdad social y pues económica a escala mundial y la desestructuración de las economías de los países más pobres. Pero pues él habla de un riesgo principal que él dice que es como el más grande, y es que los países emergentes, o sea, como los tercermundistas, por decirlo así, caigan presa del fundamentalismo y renuncien a liberalizar y democratizar sus instituciones. En este caso, una institución sería la familia, y él dice que harían esto para integrarse en una sociedad global dinámica y con muchas oportunidades. Prosigamos. Análisis de la lectura de Julián Tomás. Atrás. Atrás. Volvemos. En esta parte queremos explicar qué es la globalización según el ejemplo que da el autor. El autor quiere mostrar la trascendencia de una red de información global que se usa para llevar esta información alrededor del globo. Ejemplo, cuando se difunde la información política por medio de las redes sociales. Increíble. Ahora vamos con los ejemplos. Bueno, el primer ejemplo que tenemos es el de la guerra de Vietnam. Esta guerra fue una guerra que se dio entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur entre los años 1955 y 1975. Pues para resumir esta guerra, Vietnam era una colonia francesa. Dentro de esta guerra, Vietnam inventa tácticas de guerrilla y también se independiza. Ho Chi Minh, quien es un revolucionario y político de Vietnam, es quien convierte Vietnam en un país comunista. Estados Unidos entra también en esta guerra cuando Vietnam del Sur no gana, no pierde, y Estados Unidos lo que hace es modificar los bombarderos para rociar glisofato. Este glisofato lo que hacía era dañar las hojas de los árboles y de esta forma morían muchos bebés y nacían muchos niños con deformidades.
Como otro dato fue que dentro de esta guerra, Laos y Camboya fueron los países más bombardeados de la historia. Bueno, Estados Unidos no ganó la guerra y Vietnam quedó como un país comunista, como lo es actualmente todavía. Bueno, en relación con el texto y este ejemplo de la globalización de la información, es que esta guerra fue la primera guerra que se televisó sin censuras y se globalizó por primera vez la guerra por los medios digitales. Bueno, otro ejemplo fue el atentado de las Torres Gemelas que se dio en 2001, el 11 de septiembre, cuando 19 terroristas secuestran 4 aviones comerciales. Entonces, digamos, 2 van dirigidos hacia las torres y uno hacia el Pentágono y uno hacia la Casa Blanca. El de la Casa Blanca afortunadamente se pudo desviar y pues cayó en un campo abierto, pero pues el del Pentágono y las torres pues sí impactó. Entonces, digamos, el primer avión impactó contra la Torre Norte a las 8:46 de la mañana y el segundo a las 9:03 contra la Torre Sur. La primera torre se cayó a las 10:28 am y la Torre Sur, bueno, al revés, se cayó a las 9:59. Bueno, ¿esto qué relación tiene con la globalización? Es que este suceso fue transmitido en vivo por todos los canales de noticias y así, pues por los que pudieron publicar en ese momento. Y esto fue en vivo, entonces es uno de los primeros momentos en los que como que la mayoría del mundo pues que tenía acceso sí, a la televisión estuvo viendo este suceso. Entonces todo, como que todo el mundo estaba viendo una sola ciudad en ese momento y luego se presenta como algo más de globalización de la información y es que Estados Unidos culpa por medio de las redes sociales y medios de información al gobierno afgano y lo nombra como primer causante de la caída de las torres. Entonces luego como cuando el conflicto se hace más público, digamos, la gente ya, las personas ya están como avisadas y se genera como un sentimiento psicológico por medio de todas las redes sociales y toda la información que dio Estados Unidos, entonces como que ya están avisados y ya están en contra del gobierno afgano. Ya. En plena Guerra Fría, Saddam Hussein, que era un revolucionario terrorista y socialista, sube al poder de Irak. Este es financiado por la Unión Soviética y pues obviamente a Estados Unidos no le gusta para nada que la Unión Soviética meta manos ahí. Entonces, obviamente con este conflicto de que Saddam Hussein no sea presidente, em, este, después de que Irak, en el poder de Saddam Hussein, invadiera Kuwait, que es un país demasiado rico en petróleo, Estados Unidos forma una congregación de 48 países en contra de Irak a través de una campaña política mediática y tacha esta situación como una masacre, buscando obviamente el beneficio del petróleo que siempre busca Estados Unidos y pinta globalmente al socialismo como el enemigo, haciéndolo ver como que, o sea, como que el autor quiere mostrar, sí. Bueno, ya como otro ejemplo que tenemos es la campaña política de Trump, que fue en el año 2016. Entonces, eh, pues es como ya es normal, por decirlo así, Trump es un personaje que le encanta como globalizar todo lo que hace, como que siempre cada cosa que hace es como conocida mundialmente, por decirlo así. Y además le encanta hacer mucho ruido y llamar la atención con cada cosa que hace. Entonces, el man, bueno, Trump quería pues llegar a la gente, quería como conocer un método más fácil de hacer su campaña política. Entonces él como que contrata o bueno, empieza a tener como pagos con la empresa Facebook y para así conocer más información sobre sus votantes y sobre las cosas y movimientos políticos que él debe tener. Entonces, pues él empieza como a tener información y con eso también el man contrata pues, civiles para promocionar, que esto es como algo más normal, y con eso empieza a hacer su carrera política, pero con la información que les brinda de las redes sociales es como
pues es como, le queda más fácil como escuchar lo que la gente quiere y acomodarse a lo que la gente buscaba, y por eso también se le hizo, pues por eso ganó las campañas políticas. Ya. Bueno, otro ejemplo que tenemos es el conflicto de la Franja de Gaza. En 1948, el Imperio Británico le entrega a los judíos un territorio para que ellos puedan vivir. Ese territorio se llamaba la Tierra Prometida. Ahí en ese territorio ya vivía gente, que eran los palestinos, y pues entre ellos no se la llevaban tan bien que digamos, y todo tenía que ser tomado a la fuerza. Hubo diferentes guerras en donde Israel ganó y era una coalición de países árabes contra Israel y Estados Unidos. Y durante ese tiempo de guerra, Israel tomó varios territorios de gente palestina y los expropiaban de sus territorios. Y ahora la Franja de Gaza es un territorio, un lugar de una parte de Israel, la cual es controlada por un grupo de extremistas, los cuales son los Hamas. Eso Hamas significa Movimiento de Resistencia Islámica. Después, en 2021, los Hamas lanzaron varias bombas caseras a los territorios entre Gaza e Israel, y pues Israel los contraatacó tiempo después en Jerusalén, una ciudad sagrada, en donde muchas personas que ahí pues muchas personas lo consideran muy sagrado. La policía judía atacó en represalia a los musulmanes, entonces los musulmanes contraatacaron, y por último, eso paró con un cese al fuego firmado por ambos países. Y ya para relacionar este ejemplo con la globalización, es cuando en ese tiempo las redes sociales generaron varios videos a favor de Palestina, y se generaron varios movimientos sociales en Estados Unidos y Europa. Por último, tenemos el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto estalló hace aproximadamente 2 meses porque Rusia quiere que Ucrania acepte internacionalmente que Crimea es ruso y quiere liberar a las repúblicas de Luhansk y Donetsk que quedan en el Donbass ucraniano. Y además, según Rusia, el gobierno ruso desea desnazificar al ejército ucraniano, desmilitarizarlo y básicamente ganar control político sobre Ucrania. ¿Qué pasa? Rusia invade Ucrania en lo que ellos intentan llamar una invasión relámpago, como hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero pues no lo logra porque Ucrania está respaldada por el dinero y las armas de Occidente. Los ucranianos valientemente resistieron por cada uno de los centímetros, derramaron cada gota de sangre y eh, decidieron entonces los rusos como intentar enviar más refuerzos, pero en Ucrania ocurrió una cosa que se llama la Rasputitsia, que es que los territorios, bueno, el hielo se descongela y todo se vuelve lodo y es imposible avanzar. En ese momento como que se frena la guerra y el presidente ucraniano aprovecha, y aquí es donde se relaciona con la globalización de la información, y empieza a bombardear las redes sociales. Por todo lado se encuentran videos del presidente ucraniano, fotos del presidente ucraniano con su uniforme militar, fotos del presidente ucraniano en los búnkeres, fotos del presidente ucraniano en el frente. Es como que se hace una campaña gigantesca de decir, venga, Putin está mandando desde su oficina a matar ucranianos, mientras el que está poniendo el pecho con los ucranianos es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Entonces, se genera en redes sociales, sobre todo, se genera una campaña de una ola masiva de apoyo a este tipo porque pues el man está poniendo el pecho y el man es un tipo moderno, o sea, Putin solo habla con sus amigos los oligarcas y se comunica por el pueblo a través de televisión. Este man manda mensajes de apoyo a sus fans en Twitter, o sea, está a otro nivel. Y pues esto es la ejemplificación máxime de la utilización de las redes sociales como una herramienta política, incluso una herramienta de guerra. O sea, es el nivel de desmoralización que genera que los soldados rusos puedan ver al presidente ucraniano poniendo el pecho con sus soldados y que sepan que su presidente está por allá en su oficina comiendo caviar, pues golpea muy duro. Ahora, conclusiones. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Primero, que las redes sociales son el sueño
de toda persona que quiera globalizar. O sea, la manera más fácil de llegar a todo el mundo son las redes sociales. O sea, las redes sociales cambiaron el mundo. Para bien, para mal, tal vez, pero lo cambiaron. Y permitieron que la información en serio se viera por todo lado. Y la otra es que, no se necesita también o sea, también se puede ver que las redes sociales, aunque permitieron la globalización de la información, no son necesarias. Ejemplos como la guerra de Vietnam, también la guerra de Irak un poco, aunque en la guerra de Irak estaban empezando las redes sociales. Y lo mismo con las Torres Gemelas, pero esos tres eventos en específico fueron más que todo televisados. Entonces, o sea, nos muestra como que la tecnología en general permite la globalización de la información. En fin, gracias.